Recording. Okay, wonderful. So welcome again, everyone. Thank you so much for joining for tonight's presentation. We're very excited to be hosting our first all-Spanish webinar on opioid overdose and substance abuse and youth and brain development for youth. So here is a few reminders again. To select the Spanish channel for interpretation for myself. Our other two presenters will be speaking in Spanish, and so we will remind attendees when to turn off interpretation so that you can hear native Spanish being spoken. We have a Q&A feature and also a chat feature for questions. Please put questions that you'd like for us to answer into the Q&A, and we'll have time to pause for those questions. If you are going to use the chat feature, we ask that you be kind with any of your comments or questions that you might have, knowing that tonight's topic might feel very sensitive. Again, tonight's will be recorded, and we would love for you to share with folks afterwards when we post it online. You will have access to the slides. I will put it into the chat for people. In addition, all attendees tonight will have an opportunity to receive one free dose of, one free kit of naloxone, which is the reversal agent that will allow you to assist somebody who might be experiencing an opioid overdose. So we will give you more instructions on how to receive that at the end of tonight's presentation, and you will receive a survey at the immediate stop of the presentation, where you can select how you'd like to pick that up. So before we begin, I will go ahead and drop the slides into the chat for everybody to have access if you prefer to follow along in that way. And we will begin. So I want to take this opportunity to just welcome you and say that, overdose and opioid overdose and substance use for youth and within families is a very sensitive topic. You may know yourself somebody who has overdosed, or you may be still healing from your own recovery, or someone in your family from recovery from substance use or an overdose. So we want to take this moment to take care of ourselves and remember those folks in our communities who might still be struggling with losing a loved one to an overdose or in recovery right now. In fact, we would like to know from the audience to answer this poll question, which of these applies to you when it comes to an overdose? Are you somebody who is survived an overdose and are willing to share? Are you somebody who has witnessed an overdose? Are you somebody who has not but is hoping to get education and that's why you've joined tonight? Maybe you know somebody in your family who's overdosed. We can already see that there are some people who have had experience with this topic. I'm going to end the poll and share the results so you can see everybody who has joined us tonight and what their experience might be. So I want to introduce you to tonight's presenters. My name is David Bowery. I'm a registered nurse and I'm the program manager for overdose prevention and response at Public Health Seattle in King County. We are joined by two other presenters with a lot of experience. First, we have Johnny Fernandez, who is a prevention educator with Neighborhood House and the Latinx Dream Coalition. Johnny has a lot of experience that she brings to community trainings, and we're very excited to have her. Luis Rosales is a co-occurring youth and family therapist with Youth Eastside Services, and comes with a lot of experience offering therapies directly with family and youth. We're very excited to have him with us tonight to be talking about brain development and substance use.
So now we'd like to know who we are joined by in this webinar. So I'm going to launch another poll and ask where y'all are coming from. So we're curious, are you somebody who works with families? Are you somebody who provides services in the community? Are you a parent? Are you a teen? Great. So you are working with families. A lot of you are parents. This is a multiple choice, so you might be both a parent and somebody who works for an organization that serves youth and families as well. So here is what our group is looking like tonight. Great. We're so happy to have everybody here. Thank you so much for joining us for tonight. So tonight, we are going to be covering a few important topics. We are going to define what an overdose is, what opioids are, what fentanyl is, what naloxone is, and how to use it. I'm going to be giving you some very specific data and trends about overdose in King County, specific to Hispanic communities. We're going to talk about how to respond to an overdose, including how to use naloxone, which is the reversal agent. And we're going to talk about information related to substance use and brain development. We're also going to talk about some resources specific to recovery and treatment and other resources for harm reduction. A few other reminders that tonight we have presenters coming with different backgrounds and experiences. So not everything that you hear is the exact messaging or opinion of Public Health Seattle and King County. We bring our own experience to this. Also, that the data that I'm going to share with you tonight is presented from in conjunction with our medical examiner's office. And that data might be incomplete or might not fully represent your community. It is only one piece of the puzzle. We ask you to make sure that you know that this is being recorded, that none of the presenters have any conflicts of interest. I apologize that we have some videos that will be tonight, but we don't have any closed captions for those videos. Final reminder that, now it is time to go ahead and turn off the interpretation as we get to our first presenter, Johnny Fernandez, who will be speaking in English. So you can go ahead and select interpretation and original audio, and you should be able to hear Johnny speaking in Spanish. ¿Pueden todos escucharme? Si no pueden escucharme, podrían poner thumbs up. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Antes que lleguemos al punto principal de la presentación, queremos recordar qué son los opioides. Los opioides regularmente nos los dan cuando hemos tenido una cirugía o hemos recientemente tenido una fractura o estamos pasando por una enfermedad crónica y muy dolorosa, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, a través de una prescripción médica, el doctor nos daría un opioide para calmar el dolor. Como lo estamos viendo aquí, son analgésicos que son prescritos por un doctor. Desafortunadamente, hoy en día se están vendiendo en las calles ilegalmente, tal como la heroína. Los analgésicos recetados por un médico, los más comunes, los nombres que vemos entre paréntesis son los nombres que se le venden al público, ¿verdad? Los que están afuera de los paréntesis son los nombres médicos. Entonces tenemos los medicamentos conocidos como Vicodin, el Oxycontin, el Percocet, la Opana, la Canadian y la Avanza. Next slide.
Entonces, ¿qué es un fentanilo? El fentanilo igual es también para calmar el dolor, pero es mucho más fuerte que la morfina. Entonces, desafortunadamente, como se está vendiendo en las calles sin ningún control, sin ninguna prescripción, está siendo mal facturada y está siendo altamente con dosis muy fuertes de fentanilo, lo cual puede ser de una acción muy rápida. En cuestiones de segundos o minutos, alguien podría parar de respirar. Entonces, ha causado muchísimas muertes. En el año pasado perdimos alrededor de 1,115 personas e incrementó el 40% para el año 2022. Vamos a escuchar las estadísticas más adelante, pero ¿qué aspecto tiene el fentanilo? El fentanilo puede ser en forma de polvo, en forma de pastilla, y la hacen tan auténtica que pareciera ser una pastilla original médica, ¿verdad? Pero desafortunadamente no lo es. Entonces, como lo vemos aquí, el fentanilo se puede encontrar en diferentes drogas, no nada más se puede comprar como auténtico fentanilo, sino que también lo podemos encontrar en otras drogas como la cocaína o el crack. Y tenemos un ejemplo de cómo parece, viéndolo microscópicamente, cómo se puede ver el fentanilo combinado con otras drogas. El siguiente. Entonces aquí nos pone la foto, lo que se mediría el fentanilo a través de la punta de un lápiz. Una cantidad de ese tamaño es suficiente para provocar una sobredosis. Vamos a ver más adelante que es una sobredosis, pero como se puede ver es de 30 a 50 veces más potente que la heroína. El siguiente. Okay, Johnny, would you be so kind to remind people that they could switch back to interpretation for me? Si pueden, por favor, ahora volver a seleccionar español. En su icono donde dice interpretación, ahora sí dicen Spanish para poder escuchar a David. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Okay. Thank you so much, Johnny. And please give me a thumbs up if you can hear me on the Spanish interpretation. I'm going to, excellent. Thank you so much. I will be presenting some information that's really important around how big the problem is of overdose in King County. For those of you who are joining outside of King County or across the state, your local health jurisdiction, your local public health will be able to also track this information. This is specifically to King County, and it gives a really good picture of where we're at. So this data is available at kingcounty.gov/overdose, where you can see year after year, especially after pandemic, there has been a sharp rise in the number of overdose cases affecting our community. In 2023, we had 1,322 overdose deaths, the majority of which involved an opioid like Johnny was describing, and most of those were fentanyl. We saw a 41% increase of those deaths from 2022 to 2023. So we're seeing that this is a growing problem in all communities and has been getting worse. Again, over 80% of all of the deaths from overdoses have been caused by fentanyl, which is why we are focusing on that primarily tonight. Even though you may have heard of other drugs being used in your community, or maybe you know somebody who overdosed from another drug, because all of the deaths that we are seeing in King County have been involved with fentanyl, we are focusing primarily on fentanyl and opioids. As Johnny was telling you, in King County, we're seeing fentanyl in several different forms.
in the form of pills and also in the form of powders. We want you to know that even though it can come in these two forms and they can be very deadly to somebody who has never taken these before, they are safe. And if you come in contact with them and you accidentally touch one of these, or you're helping somebody who has who has one of these pills, it's okay to touch them. You won't be harmed. So I wanted to show you some very specific information about folks who identified as Hispanic and what has been happening in the data for those who have died from an overdose and were identified as Hispanic. So this graph shows you the number of deaths in every city in King County. And you can see that every year, this orange represents 2022 and the blue represents 2023. You can see that in almost every city in King County, overdose deaths have been rising, with the most deaths in Seattle. But as of last year, Burien came in second for folks who identified as Hispanic and died from an opioid overdose. When we look at the housing status, where people lived or were recorded to live at the time of their death from an opioid, most people were housed in private settings. Some people did not have housing, and other people were in some sort of public housing or a temporary housing, and some were unknown. But the majority of people who were Hispanic who died from an overdose were housed in a private home. So this might tell us that even though we might think people who die from an overdose are living outside or homeless, the majority of people actually live in a private home. Also, this graph shows the number of people who died, men versus women or male versus female. Again, this has been increasing from year to year, no matter which you are, man or woman, but more men than women are dying of an overdose who identify as Hispanic. But again, it is increasing for both. And the one number that I believe everybody will be very interested in is what age people are at when they are dying from an opioid overdose. We're on this call now, and many of you serve youth and families, and I'm happy to report that people under the age of 18 who identify as Hispanic are less likely to die of an opioid overdose, and there have been very few opioid overdose deaths for people under 18 in Hispanic communities in King County, according to our medical examiner. However, folks between the ages of 36 and 45 have been at an increased risk in 2023, where they were the leading age group for deaths of opioids was 36 to 45. And just before that, the most people died who were also 26 to 35. So we're going to focus a little bit more on the youth, since that is one of the focuses of our presentation tonight. So I wanted to share with you some information from the Healthy Youth Survey. And this is a survey for King County students, grades 6 to 12, and 19% of those students in grades 8, 12, and 32, we asked them if they consumed alcohol, drugs, marijuana, or anything within the last 30 days. And 19.3% of those students in grades 8, 10, and 12 said that they had used some type of alcohol, marijuana, or pain pill within that time, or illegal drugs. But that not everybody did, but the students who were the most likely to have used
also fell into another category. Those students were seniors or in the 12th grade, that they identified as transgender, lesbian, gay, or bisexual, or they belong to multiple races. So this tells us that not all students may be at equal um, don't have an equal likelihood that they will use drugs and alcohol or marijuana, but that it especially affects students who are seniors and who also lie into these other categories. And this gives us an idea of the kind of kids who we might need to support the most in our communities. But overall, thankfully, we have been seeing that since 2006, the numbers of students who are using, according to these Healthy Youth Survey, has been decreasing. And it had decreased from 32.4% to 14.2%. So this is very encouraging that students have been dropping in their use overall. When it comes to use of alcohol, marijuana, and other illicit drugs. We also know that there are still outstanding concerns about fentanyl in marijuana and other vaporizers. Thankfully, we have not seen evidence of this in King County, though we know that there are stories and rumors out there about fentanyl being laced in marijuana vaporizers or tobacco vaporizers. However, we have not seen evidence of this from our medical examiners. And if you'd like to know more about that, I have a link in this slide deck that will take you to learn a little bit more about marijuana and fentanyl. All right, we're going to be switching back to Johnny for her presentation. I have a short video, but go ahead and turn on your Spanish interpretation, or excuse me, you can turn off your Spanish interpretation. And I will be sharing a video. You can turn off your Spanish interpretation. El fentanyl es un opioide que es 50 a 100 veces más fuerte que la morfina y está causando un aumento en las muertes por sobredosis en todo el país. Fentanyl está siendo encontrado no solo en la heroína, sino también en la cocaína y en las píldoras falsificadas. Una sobredosis ocurre cuando alguien toma más opioides de lo que su cuerpo puede mantener. Esto puede causar una respiración peligrosamente lenta y si la persona no recibe ayuda, podría resultar en muerte. Algunos posibles signos de una sobredosis de opioides incluyen estar consciente o desmayado, la respiración más lenta o detenida. Los labios o las uñas se ponen azules o grises dependiendo del tono de la piel de la persona. Hacer ronquidos o gorgoteos. En casos de sobredosis de fentanil, las personas han informado que el cuerpo del individuo se vuelve muy rígido. Si alguno de estos síntomas está presente, es importante responder rápidamente. Verifique la capacidad de respuesta. Agite y grite a la persona como si estuviera tratando. El fentanyl es un opioide exterior del embolo y sus presentes. Dan protección contra cargos y también para tener una medida de seguridad en caso de que la persona tenga un tipo de emergencia diferente. La persona que ha sufrido una sobredosis también puede necesitar más naloxona que la que usted tenga. En el estado de Nueva York, la ley del buen samaritano ofrece protección contra cargos y enjuiciamiento por posesión de drogas a la persona que ha llamado al 911 para salvar una vida, incluso si hay drogas presentes. Tan pronto como sea posible, administrar Narcan, también conocido como naloxona. Este es el antídoto que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. Despegue el paquete para quitar el dispositivo Narcan. Seguridad en caso de que la persona tenga un tipo de emergencia diferente. La persona que ha sufrido una sobredosis también puede necesitar más naloxona que la que usted tenga. En el estado de Nueva York, la ley del buen samaritano ofrece protección contra cargos y enjuiciamiento por posesión de drogas a la persona que ha llamado al 911 para salvar una vida, incluso si hay drogas presentes. Tan pronto como sea posible, administrar Narcan, también conocido como naloxona. Este es el antídoto que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. Despegue el paquete para quitar el dispositivo Narcan. Coloque su pulgar en la parte inferior del embolo y sus dedos primero y medio a cada lado del contenedor.
Coloque el contenedor en la nariz, presione el embolo firmemente para dispensar el medicamento intranasalmente. Narcan puede tardar de 2 a 8 minutos para funcionar y a veces se administra más de una dosis de naloxona si es necesario. No espere más de un par de minutos para administrar la segunda dosis. Además de pedir ayuda y administrar Narcan, proporcione respiraciones de rescate, llevando oxígeno a la persona. Las respiraciones pueden reducir las complicaciones graves y mantener a la persona viva hasta que llegue la ayuda. Si la persona no responde inmediatamente y si no está realizando un rescate respirando, colóquelos en la posición de recuperación. Esto es muy esencial si necesitas dejar a la persona sola. Esperemos que después de 1 o 2 dosis de Narcan la persona responda. Si esto pasa, diles lo que pasó. Explícales que estaban en una sobredosis y que les diste Narcan. Si la persona usa opioides con regularidad, puede experimentar enfermedad hasta que la naloxona se desgaste. Asegúrales que sus síntomas de enfermedad pasarán. Es importante explicar que Narcan solo dura entre 30 y 90 minutos y el uso de más drogas podría aumentar la posibilidad de otra sobredosis. Y, además, es poca probabilidad que alivie sus síntomas de enfermedad. Si por alguna razón la persona no solicitó atención médica, permanezca con ellos durante al menos 3 horas para asegurarse de que estén bien y no necesita ayuda médica. Okay, Gianni, you're on and you're on mute. Ok, vamos a repasar qué es el Narcan y para qué sirve. Recordemos que estamos promoviendo la información del Narcan debido a la epidemia que tenemos de muertes por fentanilo y que una persona que consume fentanilo en las calles es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, ¿verdad? Entonces, al tener un Narcan en mano, vamos a poder ayudar a alguien que está sufriendo una sobredosis. Una sobredosis significa que la persona consumió más de lo que su cuerpo podía tolerar. Muchas veces las personas que han estado en rehabilitación, que han dejado de consumir opioides por mucho tiempo, y si vuelven a consumirlos, ellos no podrían consumir la cantidad con la que dejaron de usar sustancias, ¿verdad? En este caso, digamos el ejemplo del lápiz. Si eso era lo que consumía la última vez que consumía opioides, debería de tomar o intentar, si es que recaen, disculpen, si es que recaen en drogas otra vez, en uso de opioides, deberían de consumir una 10ª parte. De lo contrario, ellos podrían tener sobredosis, aunque en el pasado ya tenían resistencia, su cuerpo se vuelve otra vez puro. Entonces, el Narcan, lo que hace este medicamento es revertir la sobredosis. Una sobredosis va a evitar que la persona pueda respirar, va a caer como en coma, por decirlo así. Tenemos unos minutos para poder ayudar a esta persona. Hemos encontrado o se ha dado casos que se ha podido revertir la sobredosis a una persona entre 20 minutos, 30 minutos, pero eso es demasiado. Lo más pronto que se pueda actuar es lo mejor para salvar una vida. Entonces, ¿qué es el Narcan? El Narcan es para revertir una sobredosis y viene en una caja, aquí tengo la mía, vienen dos dosis y cada dosis se va a poner en una fosa a los 3 minutos, en otra fosa. Vamos a ver más adelante los detalles. La siguiente. Voy a hacer pausa. Una sobredosis puede salvar una vida. Algunas señales son pupilas pequeñas y dilatadas, pérdida de conciencia, asfixia, cuerpo débil, piel azul y fría y respiración superficial. Si teme una situación de sobredosis, llame al 911. No tenga miedo. La sobredosis se puede revertir con naloxona y Al parecer no estaban escuchando, David. saber cómo. Bueno, vamos a seguir. No sé si alguien quiera comentar. ¿Están escuchando? Si están escuchando, levanten su dedo, por favor. Si no están escuchando, creo que sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a observar cuáles son los pasos, ¿verdad? Para usar el Narcan. Lo primero,
antes que todo, ¿verdad? Asegurarnos que esta persona sí está pasando por una sobredosis de opioides. Recuerden cuáles pueden ser los opioides comunes: la heroína, el fentanilo y los otros que mencionamos al inicio, pero comúnmente en la calle va a ser por fentanilo o por heroína. Si usted decide darle el suministro de Narcan a una persona, pero a lo mejor su sobredosis es por alcohol, por cocaína, otra sustancia que no es un opioide, usted no va a hacerle daño a esta persona. Este medicamento no afecta a la persona, no afecta a su sistema. Solo si es un opioide, le va a usted ayudar, va a usted a poder ayudarle a sobrevivir siempre y cuando usted haya suministrado este Narcan dentro del tiempo necesario para revertir la sobredosis. Desafortunadamente, a veces ha sido demasiado tarde por cuestiones de minutos o quizás por cuestiones de horas, ¿verdad? Pero bueno, entonces los pasos son, dice, recueste a la persona sobre la espalda, sostenga el cuello con su mano, permita que la cabeza se incline un poco hacia atrás. ¿Con qué fin? Para que la fosa nasal tenga más dirección para poder poner el medicamento, para administrar el spray, porque es un spray. Dice, el Narcan spray nasal deberá aplicarse en una fosa nasal. Si son necesarias las 2 dosis, aplicar las 2 dosis, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, aquí vamos a responder la pregunta de Rosalba. Dice, ¿cómo sabré si alguien está pasando por una sobredosis? Esta información es del Departamento de Salud de aquí de King County. Estamos repasando este material porque es de suma importancia, es de vital importancia. ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre la primera y la segunda dosis? Patricia Buñuelos pregunta. 3 minutos. Se supone que el primer paso es asegurarnos que la persona está respirando, ¿verdad? Asegurarnos de los signos. La respiración es lenta o inexistente, gorgorea, hace gorgojeos, ronquidos, su piel está muy húmeda, muy fría, su color de piel es azul, sus labios y sus uñas también son azules y quizás tiene como los utensilios, las cosas que usa regularmente para usar sustancias alrededor de la persona. El segundo paso, llame inmediatamente al 911. Administre el naloxono, ¿verdad? El Narcan. Después de administrar la primera dosis, vamos a dar la resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Los masajes en el pecho, las compresiones en el pecho para reanimar la respiración, para reanimar los pulmones y ayudar a que entre el medicamento y las compresiones que vamos a hacer, podamos reanimar a esta persona. Si a los 3 minutos no hemos logrado despertar a esta persona, tenemos que agregar inmediatamente la otra dosis. O sea, si la pusimos del lado izquierdo, ahora será en la fosa del lado derecho o al revés. Las preguntas que han hecho, ¿hasta cuántas dosis puedo poner, verdad? Hemos escuchado hasta 4 o 6 dosis hasta que llegue la ambulancia. No están dañando a la persona, están tratando de revivirla y no van a dañar físicamente su salud. Quizás algunos efectos secundarios por el medicamento, pero eso no lo va a matar. Lo puede matar si no intentamos revivirlo. Entonces vamos a leer el paso 3. Dice, administre naloxona e inicie respiraciones de rescate. No nada más las compresiones, ¿verdad? Es 1, suministrar la dosis 1. Compresiones. 3, respiración de boca a boca. Y a los 3 minutos poner la otra dosis. Compresiones, respiración de boca a boca. Se dice que debemos de dar de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, si vamos a poner
La otra dosis, digamos que demos unas 250 compresiones y respiración de boca a boca, jalar aire y suministrar el aire directamente en la boca de la persona. Se supone que si no queremos poner la boca directa, poner algún trapo donde pueda pasar el aire, pero en cuestiones de vida o muerte quizás no lo pensaríamos, ¿verdad? Y lo haríamos. Pero hay material que David podría proporcionarnos para estar más equipados y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Entonces dice, administre la naloxona, siga las instrucciones del paquete, inicie las respiraciones de rescate. Si la persona no responde, entre 3 a 5 minutos, administre una segunda dosis. Luego, paso 4, permanezca con la persona. Si empieza a despertar y respira, permanezca con ella. Observe hasta que llegue la asistencia médica. Los efectos del Narcan, del naloxona, terminan en un periodo de 30 a 90 minutos, lo cual quiere decir que la persona podría volver a tener una sobredosis. ¿Por qué? Porque el efecto del naloxón, del Narcan, ya pasó, ¿verdad? Entonces, como esta persona ha consumido demasiados opioides, podría recaer y tener otra sobredosis. Entonces, por eso dice no dejar solo a las personas y si es necesario volver a iniciar los pasos que hicieron al inicio, tenemos que repetir todo, ¿verdad? Hasta que la ambulancia llegue. Y bueno, seguimos con David. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de ser un buen samaritano. Sí, ahorita explicamos de eso, Gabriela. Bueno, entonces, lo importante es ser un buen samaritano. Aquí en el estado de Washington, si usted es la persona que le dio este opioide, estas pastillas, ¿verdad? Porque incluso nos podrían vender pastillas para el dolor, hacernos creer que son de alguna farmacia y no lo son, fueron fabricadas ilegalmente. Y a lo mejor sin querer se lo dimos a un familiar, a alguien muy cercano a nosotros, o a lo mejor a alguien de las personas que venden las sustancias en la calle. Si uno de ellos o nosotros llamamos a la ambulancia y fuimos quienes provocamos accidentalmente que esa persona cayera en sobredosis, no vamos a ser perseguidos, o sea, la ley no nos va a perseguir por haber llamado a la ambulancia, ¿verdad? Al contrario, esta ley se activa, la ley del buen samaritano, entonces debemos de pasar la voz, jamás debemos de dejar a alguien solo si nos sentimos que fuimos parte de lo que está pasando, nos sentimos involucrados, sino todo lo contrario. Debemos de llamar a la ambulancia y la ley del buen samaritano no nos va a perseguir si nosotros tuvimos que ver algo con esa sobredosis. Entonces, dice la naloxona, revierte el efecto del fentanilo, tenga a la mano una, dígales a las personas que usted tiene una naloxona y enséñeles a usarla. Como el fentanilo es tan potente, podría ser necesario usar más de una dosis de naloxona para revertir su efecto. Tenga siempre a la mano kits adicionales de naloxona, o sea, no nada más tenga una caja, tenga más que 2 o 3. Y si tiene 2 o 3, promuévalo, regale una y luego adquiera más. La metafetamina no revierte una sobredosis. Entonces, si nosotros usamos el naloxona para alguien que tiene una sobredosis por metafetaminas, no le va a ayudar. Por más intento que haga, desafortunadamente no hay un medicamento para revertir metafetaminas hasta el día de hoy, hasta donde yo sé. David. ¿Preguntas? All right, it looks like I don't have any more questions in the chat or the Q&A. Alguien comentó, somebody says, Gabriela Lopez, she said she just recently have a CPR training. Yes. And then they didn't ask to do the mouth to mouth Sí. breathe. Yes.
So Sí. my understanding, Gabriela and David, or you want to respond to them? I I'll go, think go. I know the answer. Yeah, no, go ahead, Jenny. Okay, so what I hear from fire department is that when they do a free training, they don't ask people to do mouth to mouth. Perdón, cuando se hacen entrenamientos de forma gratuita, ellos no le piden a uno que haga la práctica de boca a boca porque esto requiere que lo hagan verdaderamente de boca a boca, sin usar ninguna protección. Y esto requiere que sea una certificación automática si lo hacen, toda la práctica y la práctica de boca a boca, eso prácticamente es un entrenamiento para certificarse. Y normalmente los entrenamientos que se están proveyendo son entrenamientos de conocimiento, solamente para educarnos, para traer la información. Entonces dan una credencial de participación, pero no una certificación. Ah, usted tiene el certificado. No, quizás asumieron que sí entiende cómo debe de hacerlo, entonces no sé la respuesta, discúlpeme. Muchas gracias. I'm done, David. Oh, Okay. Gabriela wants you to respond why they don't ask to do mouth-to-mouth breathe. Yes, that's a very good question. And I hope you can, Gabriela, I'm not sure if you're English proficient or maybe if Johnny can translate. Different agencies teach different things. For public health and the Department of Health. Okay, thank you, Gabriela. So for Department of Health and public health, we know that an opioid overdose, it means that the brain is not getting oxygen and that people might still have their heart beating. In most cases, somebody in an overdose still has a heartbeat. So we don't teach CPR, even though 911 teaches CPR, because we're teaching you to respond very specifically to an opioid overdose, which somebody in an opioid overdose, their brain needs oxygen. So we teach mouth to mouth, rescue breaths for that. It can be difficult to teach somebody how to check for a pulse, but if you have CPR training and you can check for a pulse, then you know that if somebody who has a pulse, they don't need chest compressions, they will only need rescue breaths. Somebody who does not have a pulse will need chest compressions. So, so sometimes it's difficult to distinguish between those two things. So we teach rescue breaths, but we know that if you call 911, just follow whatever they do. If you're somebody who has a certificate in CPR, that's great. You know how to check for a pulse and you can distinguish whether hands only is the best if they don't have a pulse, or if they're just not breathing but have a pulse, that you can just do rescue breaths. Some people feel uncomfortable doing rescue breaths, especially on someone that is a stranger to them or they don't know. That's why it's still important for you to be there and respond and ask somebody else. Maybe there's a friend or a family member who's there with them, and you can direct them to give rescue breaths. Rescue breaths are also very important because if the naloxone is not working for some reason, or you are out of naloxone, the person needs oxygen. So the rescue breaths are the most important thing for someone where that is the case, and we know that their brain is not getting oxygen. All right, we are going to continue with our next presenter, Luis. Frecuentemente tengo a familias que me preguntan, perdón, o seres queridos que tienen a alguien quien está luchando con el uso de sustancia. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder ayudar a mi ser querido poder cambiar? Y para poder contestar esa pregunta necesitamos entender
qué es lo que impacta nuestra habilidad de poder cambiar. Y para poder hacer eso, necesitamos reconocer que hay dos factores claves que impactan e informan quién uno es decir, cómo es que nosotros pensamos, nos sentimos y nos comportamos. Y esos dos factores incluyen los genes y el ambiente. Con familias o con seres queridos que tienen a alguien que está luchando con el uso de sustancia, con frecuencia yo uso el ejemplo de una semilla que es plantada, que represente los genes de uno, y la tierra, la luz y la agua que representan el ambiente. Y esos dos factores impactan y informan quiénes nosotros somos. Ahora, cuando estos dos factores o elementos, David, puedes adelantar un poco, so you can go, yep. Cuando estos dos factores llegan a juntarse, eso nos informa a nosotros psicológicamente. Y en particular, yo me quiero enfocar en 4 factores que impactan nuestra disposición para querer cambiar, y eso incluye el propósito, la esperanza, la habilidad y la recompensa, porque esos 4 elementos son parte del proceso que puede motivar a una persona para poder querer cambiar y poder cambiar en la actualidad. En un poquito vamos a considerar las diferentes etapas de cambio que están impactadas o influenciadas por el por qué es que debo de cambiar, que tiene que ver con el propósito, la esperanza y la recompensa, y la creencia que uno tiene que, si uno puede cambiar. Y eso tiene que ver mucho con la habilidad y la recompensa. Y vamos a analizar esos dos elementos un poco más adelante. Pero antes, next slide. Quiero hablar un poco acerca de el desarrollo del cerebro. Y en particular voy a hablar de 3 diferentes áreas, pero aquí tenemos una imagen de un cerebro saludable y un cerebro de una persona que está luchando con la adicción. En realidad, las drogas lo que hace es actúa como hormonas que nosotros ya naturalmente, que nuestro cuerpo naturalmente ya produce. Y uno de los hormonas que es impactado cuando una persona usa drogas es la dopamina. La dopamina es una hormona que nos permite a nosotros experimentar placer. Cada vez que tú escuchas una canción que te hace sentir bien, cada vez que comes una comida sabrosa, cada vez que uno está involucrado en actividades sexuales, todas esas cosas que nos da placer, lo que está sucediendo en ese momento es la dopamina se está soltando en el cerebro de uno, y eso causa que uno sienta placer. Cuando uno consume una droga, eso causa el high que uno siente. Eso causa que la persona se sienta muy bien. Ahora, lo que sucede a través del tiempo para algunas personas es como nuestro cuerpo produce ya naturalmente la hormona de dopamina, como el cuerpo dice, pues uno está trayendo y artificialmente creando dopamina, solo que nosotros vamos a hacer como respuesta al hecho de que uno lo está trayendo artificialmente a través del uso de drogas. Nuestro cuerpo va a parar de producir
a tanta dopamina naturalmente, porque el cuerpo se está tratando de regular. Si me doy a entender, lo que sucede entonces es que cuando una persona no está usando la droga, la cantidad de dopamina que uno tiene en el cerebro se baja. Y cuando eso se baja, es similar a cuando uno se siente enfermo o cuando uno no se siente muy bien. Y obviamente cuando uno está enfermo, no se siente muy bien, uno quiere mejorar o tomar algo para que se sienta mejor. Y para la persona que está adicta a las drogas, a quienes esto les sucede, ellos entonces eligen consumir droga otra vez para que pueda subir el nivel de dopamina, para que ellos se puedan sentir normal o bien otra vez. Eso es lo que está sucediendo aquí en esta imagen. Vemos que en el cerebro saludable la dopamina está trabajando como se debe, pero en el cerebro de adicción vemos que ha sido impactado y eso como resultado puede causar a una persona de buscar el uso de la sustancia para poder sentirse bien otra vez. Next slide. Hay tres partes del cerebro que yo quiero comentar y hablar. Y yo quiero reconocer que lo que yo estoy comunicando por cuestión de tiempo es una simplificación de lo que está sucediendo en estas partes del cerebro. Pero va al punto a cómo es que tiene que ver con el uso de sustancia y el impacto que tiene. La primera parte que quiero hablar es el tronco encefálico y el cerebelo. Y eso es la parte de aquí atrás de uno. Y esa parte de nuestro cerebro es la parte que controla nuestro movimiento. Ahorita que yo estoy moviendo mis manos, yo no me estoy diciendo, Luis, levanta la mano, bájala. Automáticamente estoy haciendo eso. También ahí es a donde vive y se controla las cosas que hacemos automáticamente, como respirar. Yo no me estoy diciendo ahorita respira para adentro, para afuera, respira para adentro, para afuera. Automáticamente mi cuerpo entiende poder hacer eso. Esa primera parte controla los movimientos y las cosas que hacemos automáticamente muchas de las veces. Next slide. El sistema límbico son las dos partes combinadas. Y podemos ver el interior allí. El sistema límbico, ahí es a donde viven nuestras memorias y nuestras emociones. Por eso que para algunas personas que cuando ellos escuchan a una canción en particular, le causa que se puedan recordar de un momento, de algo que sucedió. Pero también en el sistema límbico, allí vive el sistema que nos permite mantenernos vivos. Es el sistema de pelear, huir o quedarse frisado, ¿no? Cuando uno siente que uno está en peligro, ese sistema se prende y nosotros o vamos a pelear para sobrevivir o vamos a correr, huir para sobrevivir, o posiblemente estemos tan saturados emocionalmente que nos causa que nos quedemos paralizados y no podemos movernos o funcionar por estar en ese estado de pensar. Este sistema límbico es un sistema bien importante y en un poco voy a comentar por qué. Next slide. Tenemos aquí la corteza cerebral y prefrontal. Es la parte de verde que pueden ver allí. En esa parte nosotros esa parte de nuestro cerebro controla la anticipación, controla la habilidad de poder planificar, de hacer decisiones, de poder juzgar o discernir para poder hacer decisiones, y también controla la parte de ser impulsivo o no, es decir, la habilidad de poder controlarnos nosotros mismos.
Y lo que nosotros sabemos de hasta el momento acerca de lo que está, de lo que se sabe de esa parte del cerebro es que el cerebro se está desarrollando hasta como la edad de 24, 25 años. Y la parte prefrontal es una de las partes últimas que llega a ser desarrollada completamente. Y eso tiene mucho que ver especialmente con adolescentes, porque muchas veces nosotros miramos al adolescente como una persona que es un poco impulsivo, y eso tiene sentido porque esa parte del cerebro todavía se está desarrollando. Next slide. So, aquí podemos ver la corteza cerebral, todo el cerebro, y una de las cosas que nosotros hemos llegado a entender, cuando una persona usa una sustancia, actúa como, vimos las tres partes, ¿no? Vimos la parte del cerebelo, del sistema límbico y del prefrontal, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que cuando una persona consume una droga, es como que si uno le baja la luz a esa parte del cerebro, y la parte que toma control sobre uno, sobre la persona, es el sistema límbico. Y por eso, para muchas personas que están bajo la influencia del uso de una sustancia, podemos ver que ellos están reaccionando de una manera emocional. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando toman alcohol se ponen tristes, hay otros que se ponen bien enojados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que la parte prefrontal se ha apagado la luz, se ha bajado la luz, no está activo, y la parte que sí está bien activo es el sistema límbico. ¿Okay? Y eso impacta qué tan receptivo una persona es en poder querer escuchar lo que uno está diciendo. Next slide. No voy a leer todo lo que está en el contenido de esta imagen que están viendo ustedes. Lo que quiero anotar, porque otra vez la pregunta que se me hace a mí, porque yo tengo el privilegio de trabajar con personas que están luchando con el uso de sustancias, es cómo es que yo le puedo ayudar a mi ser querido poder cambiar. Y una de las cosas que es bien importante de entender es que hay muchos factores protectivos internos y externos, cuales nosotros queremos asegurarnos que son parte y que son integradas en la vida de la persona. Y está la categoría de la familia, de la escuela y de la comunidad. Y como les digo, hay diferentes cosas o elementos que uno puede hacer para tratar de prevenir o para tratar de reforzar la recuperación de sustancias de un ser querido. Next slide. Ok, so ahora vamos a la pregunta, ¿no? De las etapas de cambio. So, ¿cómo es que una persona cambia? Y este modelo que voy a presentar es el modelo de transdiurético. Y aquí vamos a ver que cuando una persona quiere cambiar, la persona está en diferentes etapas. Y aunque yo voy a presentar estos pasos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que yo quiero que sepan es que el modelo en sí no es, no sigue en secuencia los pasos. O una persona, por ejemplo, puede estar en la etapa de acción, y ahorita voy a explicar qué son todas estas cosas, pero puede tener una recaída y puede estar otra vez en la etapa de contemplación. ¿Sí? So nada más quiero anotar eso, pero voy a comenzar con el primer punto. El primer paso de las etapas de cambio es la precontemplación. La precontemplación, una persona que está en esa etapa, esa persona no está pensando de cambiar.
si una persona va y le dice, mira, yo miro que tu uso te está afectando bien mal, pero para la persona, ellos no miran eso, ellos no sienten que ellos tienen un problema. Ellos entonces van a sentirse como insultados, como que si le estás diciendo algo que a ellos no le corresponde. Ellos muchas veces, y si están en esa etapa de precontemplación, ellos muchas veces van a pelear a la persona porque ellos no sienten que hay necesidad de cambiar. La etapa 2, la contemplación, es esa persona está pensando de cambiar, pero no ha decidido cambiar. Esa persona puede identificar a lo mínimo, que cuáles son las cosas positivas de cambiar y cuáles son las cosas negativas de poder cambiar. Ellos están pensando de cambiar, pero no han hecho la decisión de querer cambiar. El paso 3, la preparación, ahí sí es cuando la persona hace la decisión por X motivo, dicen, ya estoy cansado de vivir esta clase de vida, de las cosas que me están sucediendo a mí, a mis seres queridos, y tengo que cambiar. Y ellos hacen esa decisión de cambiar. El cuarto paso es la acción, y en ese paso la persona está cambiando intencionalmente y están haciendo el trabajo. El ejemplo que a mí me gusta usar muchas veces, que no tiene que ver con el uso de sustancia, pero nada más para ilustrar este punto un poco más, es la idea de que yo puedo ir al gimnasio y si voy al gimnasio y me registro para ser uno de los miembros del gimnasio, ellos me dan un tour del lugar, me dicen, mira, puedes usar todas estas máquinas, tenemos todas estas clases, y la siguiente vez yo voy al gimnasio, yo camino y miro a todas las personas haciendo ejercicio y me voy. ¿Hice ejercicio yo? No. El hecho de que yo voy a un lugar no es suficiente, tiene que haber acción de mi parte para poder querer cambiar. ¿Okay? Igual con las personas que van a tratamiento, si ellos no están listos para hacer el trabajo, ellos no van a no van a beneficiar del tratamiento. El quinto paso es el mantenimiento. Si después de que yo haga el trabajo, o una cosa que se me olvidó decir de la parte de acción, para que una persona pueda sostener los cambios que uno ha hecho relacionado al uso de las sustancias, uno tiene que estar en la área de acción entre 3 a 6 meses activamente. Y la razón por eso es porque nuestro cerebro tiene que acostumbrarse a los cambios comportales y de las nuevas maneras de cómo nosotros estamos pensando, y eso toma tiempo. Y eso requiere que nosotros podamos practicar y practicar y practicar hasta que se nos haga natural esas acciones. Y ahí es a donde entra el mantenimiento de nosotros. Ahora ya no necesitamos ir a un centro de tratamiento porque ya tenemos las herramientas, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero posiblemente todavía voy a un grupo de NA o AA una vez a la semana, o voy a un grupo de iglesia o de algo que me ayude a reflexionar en los beneficios que yo he hecho. Y después el último punto es la recaída. Y lo que es importante reconocer de la recaída es que la recaída es algo normal. Sí hay personas que pueden dejar de usar y no tienen una recaída, pero la mayoría de las personas que están tratando de cambiar sí experimentan una recaída, y eso es normal. Y eso puede ocurrir en cualquiera de las etapas de los pasos que acaba de platicar. Next slide. La otra parte que es un factor en que una persona pueda cambiar
tiene que ver mucho con nuestras emociones y comportamientos. Y en un segundo vamos a ver también los pensamientos que nosotros tenemos. La manera en cómo nosotros pensamos afecta cómo es que nosotros nos sentimos y las cosas que nosotros hacemos, cómo es que nosotros nos comportamos. Y hay dos áreas principales que nos afectan. La primera tiene que ver con el diálogo con uno mismo. Nosotros nos estamos hablando constantemente. Constantemente nos estamos diciendo cosas a nosotros mismos. Y aparte de que nos podemos decir cosas, tenemos autopensamientos también. Aparte de lo que nosotros nos decimos, también tenemos lo que nosotros creemos. Y dentro de la creencia, de la parte de creencia, hay 4 cosas que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que yo creo de mí mismo? Por ejemplo, si yo creo que yo soy un fracaso, que nadie me quiere, que soy un perdedor, yo me voy a sentir no de una manera muy bien. Y eso va a causar posiblemente que yo me comporte de tal manera que reflexione cómo es que yo me estoy sintiendo. Pero dentro de la creencia también está qué es lo que yo creo de otros. Ese otros son las personas que yo conozco. Después está lo que yo creo del mundo. Esas son las personas que no conozco. Y después está lo que yo creo acerca de situaciones particulares. Dentro del diálogo de uno mismo, hay 2 factores que están impactando y reforzando a los pensamientos que uno tiene. Para el propósito de lo que nosotros estamos haciendo aquí, me voy a referir a la crítica y afirmador. La crítica lo que hace es usa 3 herramientas. Usa la mentira, la verdad y lo peor de todo, la combinación de las 2. La parte que afirma de uno, lo que hace es trata de poner contexto y nada más utiliza la verdad. Y el problema que muchas veces miramos en personas que están luchando con el uso de sustancia es que el volumen del crítico es bien fuerte, y es lo único que ellos pueden escuchar. Y la parte que afirma está bien suave y no se puede escuchar. Y parte de lo que nosotros tratamos de hacer es bajarle el volumen al crítico y subirle el volumen a la parte que afirma. Porque otra vez, lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros creemos, impacta cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros actuamos. Next slide. Este concepto que acaba de presentar en la terapia cognitiva conductal se llama el triángulo cognitivo. Lo único que yo he hecho con ese concepto es que ese triángulo lo he abrido, porque mi experiencia ha sido que muchas personas lo entienden mejor de esa manera. Pero esa idea, esos conceptos están basados en las investigaciones que se han hecho en esa terapia. Next slide. Hay otra terapia que se llama terapia centrada en las emociones, y ellos hablan de un concepto que se llama el conflicto dividido. Y esa idea es bien útil cuando estoy trabajando con una persona que está pensando de cambiar o está luchando de querer cambiar, porque me permite poder hablar del conflicto que existe dentro de uno de querer cambiar y no querer cambiar. Next slide. Y estoy yendo un poco rápido porque yo sé que el tiempo se nos está acabando. So, me disculpan si estoy yendo un poco rápido. Pero hay una de las cosas con cual yo hablo con las familias y la persona que está pensando de cambiar o quiere cambiar, es que tenemos 2 mentalidades. La mentalidad de la persona que usa y la mentalidad de recuperación. El objetivo de la parte de uno, de la mentalidad de usar, es simplemente usar. No le importa por qué usas, nada más quiere que uses. El objetivo de la parte de la mentalidad de recuperación es de encontrar una alternativa saludable para poder avanzar. Cuando uno está
confrontado con algo, uno necesita encontrar una manera saludable para poder tratar esas situaciones. Ahora, la mentalidad del usador tiene dos herramientas o métodos que se utiliza: el secreto y la manipulación. Y la manipulación se inicia primero dentro de uno propio y después de otro. Para que yo pueda manipular a otra persona, yo tengo que primero manipularme a mí mismo. ¿Okay? Si existe la función del secreto y de manipular a alguien, podemos estar seguros que la mentalidad que está presente es la mentalidad del usador. Las herramientas que usa la mentalidad de recuperación son la honestidad, transparencia y responsabilidad. Si esos tres factores están presentes, ¿okay? Entonces eso nos permite que nosotros podamos cambiar o encontrar una manera saludable para poder tratar las cosas. Next slide. 7 cosas que uno puede, 7 prácticas para reducir el riesgo del uso de drogas. El primero es crear una relación afectuosa y comprensiva con su hijo o hija. Sería un buen ejemplo en modelar cómo es que uno utiliza el uso de sustancia. Conozca el nivel de riesgo de su hijo o de su hija. Conozca las amistades de su hijo o su hija. Vigile, supervise y establezca límites. Tenga conversaciones frecuentes. Miren, si ustedes no están hablando con sus hijos acerca o seres queridos acerca del uso de sustancias, otras personas lo están teniendo o ellos lo están obteniendo de otro lugar. Y considere los otros factores protectivos y trate de afirmar y actualizarlas. Next slide. Y ahí hay información acerca de la agencia de Youth Eastside Services con cual yo trabajo para las personas que estén interesados. Muchas gracias, Luis. I really appreciate listening to especially the models for change, the theories and models for change, because for me, that really gets me thinking with compassion about what someone is ready for and what they're not ready for. And where we ourselves, we want somebody to be different right away for them. But when they're not ready, they're not ready. And so I really appreciate you taking us through all of that, and especially pointing out, those protective factors for our communities and our schools and our families. So I wanted to, as Luis was presenting some contact information, I also wanted to talk about some other resources for treatment and recovery as well. So listed here and in the slides that were in the chat, there are a list of different ways that you can refer your communities to receive help, whether they are struggling with substance use or mental health issues. These are some lines that people can call. Some of them are very specific with their assistance for Spanish speakers and Latinx communities, especially like Consejo, Nutritions, and the and CMAR, Adolescent Medical Center. There's a special unit, especially for adolescents and Spanish-speaking families who are struggling with substance use disorders. So again, all of this is listed in the slides that you were given, so you can share with your communities. This is some QR codes that you can use to receive a free Narcan for you or somebody else. Again, you can receive a free kit of naloxone for attending tonight's webinar. At the end,
of the presentation, you will be taken to a survey that will ask you where you would like to receive your free Narcan and where you can pick it up. These QR codes were also listed in the slides. So now I'd like to take the time to answer any final questions. If you have to leave the webinar now, I want to say thank you again for joining. Make sure that you complete the survey. But I will see what answered questions we have in the chat and in the webinar. We have about 7 minutes left in our webinar. So for those of you still on, I will see if we can answer some of this and we'll go from there. Want to thank again Luis from Youth Eastside Services, Johnny from Latinx Dream Coalition and Neighborhood House, and Catherine, our Spanish interpreter. And thank you all again. Let's take some questions. Let's see. Thank you, everybody. I've seen the love with the hearts and the claps and everything. Really appreciate it. So David, there's a question in the chat that says, apart from this presentation, what other forms is this information being communicated to the community since it's so important? Yeah, very good question. So the other ways that this is getting into the community is right now I am training some community navigators who are going to be going into the community for other resource fairs. If you're going to a health fair or you're in the community for another event, we're training community navigators who also assist with things like insurance, that they'll be able to direct you and train you. We have other community events that are coming up. So for instance, next month, for every month is Black History Month, an event at the African American Museum. We will be there doing a tabling, and this is for families and anybody in the community who wants to come and learn hands-on with demonstration on how you can learn more about naloxone and fentanyl as well. There are school events, one that just happened even yesterday for Spanish-speaking families, that we can learn more, not just about overdose, but the effects of overdose, like on the brain, and information that Luis was presenting. Those are some other ways as well, and there's other online material that I'd like to direct you to at our website, kingcounty.gov/overdose, where you can find a lot of this information as well. Luis or Johnny, are there other questions? Yes, David, thank you. So Mario Zabaleta, he have a question. He says, we know fentanyl is getting up. Like as a community, what are we doing to prevent the fentanyl to be out, and what the authorities are doing to prevent this? Yeah, that's a good question. So all police agencies, including Seattle Police, King County Sheriffs, our Washington State Troopers, and the Drug Enforcement Agency, are all doing a lot of different work to get fentanyl and other illegal drugs out of our communities. But their work is separate from our work, and we want to make sure that people know that it's not just the illegal drugs. There's also medical needs and human needs and other social needs that might cause someone to use substances or become addicted. And there's a lot of challenges within our communities. So from public health and from our youth service providers like Luis and Johnny, we want to make sure that we are supporting families
and people in the situations they find themselves in, not just from a standpoint of punishment or law enforcement. And so we work together with law enforcement, but we want to make sure that families are taken care of without the threat of legal persecution, especially if somebody is living undocumented, that people can still find help and they're not afraid to get the help that they need while the police do their job. David, yes, there are two more questions. So what is the Okay. difference between overdose and heart attack? And if the public offices should have an Narcan access? Yes, very good question. So for the difference between an overdose and a heart attack, this is very interesting. So an overdose can cause a heart attack, but a heart attack can never cause an overdose. You can think of an overdose being primarily from an opioid, which means that someone has too much of an opioid and their breathing will stop. And so what might kill that person is lack of oxygen. A heart attack is from a blockage in the heart, that can cause a heart attack, meaning the heart itself in the tissue of the heart does not get oxygen. And that can come from a lot of different things, including some drugs can cause a heart attack. Opioid overdoses don't always cause heart attacks, very rarely. Most people die of a lack of oxygen to their brain. Anything else, Jen? And then there was a question about, was there a question about where people can get Narcan? Yes. Yes, Or, like or if the public should the carry offices Narcan? and public buildings, if they should have like Narcan, but I'm not sure if for distribution or just for Yeah. them to have it. Like For us, emergencies, Neighbor yes. House has for anybody who may need. So yes, if you can please. Yes. Yeah, we encourage anybody, any organization that sees the public to have naloxone or Narcan in case of emergencies, just like you might for what's called an AED or for somebody who does have a heart attack. We're very lucky in Washington State. Any business, any organization can legally have naloxone, this little device, and keep it for any emergencies. And the Good Samaritan law will protect you in the event that you render that care and anything goes wrong, or if there's drugs at the scene, you're protected from being arrested or anything like that. Okay, I see that we are at time right now. I want to say thank you again for joining us. Big thanks to Luis and Johnny. We really could not have done this presentation without your expertise. And we look forward to doing more presentations like this for the community. Thank you so much again. Don't forget to do the survey so you can get your free kit of naloxone. Thank you to Catherine for our interpretation. Good night, everybody. Buenas noches. Buenas noches.